Hola gente, esta es la parte 3 de la cuarta temporada de qué hubiera pasado si Vegeta era traicionado y torturado. Mientras que Bardock y Vegeta simbionte se metían a bañar en el océano, Vegeta y Vados estarían platicando hasta que Vados le preguntaría a Vegeta que si recordaba la condición que le había puesto cuando tuvieron el duelo, y Vegeta se quedaría pensando y le diría a Vados que no recordaba cuál había sido la condición, y Vados molesta le diría a Vegeta que su condición era tener relaciones con ella, y Vegeta se sorprendería de lo que Vados había dicho, y este pensaría que lo había olvidado totalmente, y Vados rompería el silencio abrazando a Vegeta metiéndose al río con él, y en eso Vegeta le diría a Vados que no tenía ganas de hacerlo, y esta le diría silenciosamente en el oído que su palo decía todo lo contrario, y Vegeta se sonrojaría y le diría a Vados que tenía toda la razón, y este se daría la vuelta besándola, y estos comenzarían a tener relaciones. Mientras que pasaban unas cuantas horas, estos comenzarían a desbordar un ki inmenso tan enorme que Bardock y Vegeta simbionte se sorprenderían de estos, y en eso Bardock diría que Vegeta y Vados tenían un poder sorprendente, y en eso Vegeta simbionte diría que tenía razón, pero que aún existían guerreros aún más poderosos que ellos, y Bardock diría que no podía dejar que alguien fuera mucho más fuerte que él, y este comenzaría a elevar su ki tanto que comenzaría a hervir un poco el agua del océano, y en eso Vegeta diría que tenía demasiada hambre, y estos notarían como el agua empezaba a volverse demasiado caliente, y estos saldrían del océano viendo como unos peces gigantes comenzaban a flotar, y estos dirían que ya tenían la cena lista y se empezarían a reír yendo por los peces, mientras que en el universo 7 estarían viendo a quién elegir para sustituir a Vegeta y a Majin Buu, y en eso Goku diría que quizás debían revivir a Freezer, y en eso Gohan le diría a Goku que eso era demasiado peligroso, y en eso Piccolo diría que quizás deberían pensarlo con un poco más de calma, y estos aceptarían yéndose a sus casas, y mientras tanto Vados estaría exprimiendo a Vegeta, dejándolo seco totalmente, y Vados le diría a Vegeta que lo que habían hecho estaba prohibido, y Vegeta le preguntaría a Vados que por qué estaba prohibido, y Vados contestaría que un ángel no debería de tener relación con alguien más, y en eso estos comenzarían a vestirse, y justo unos minutos después llegarían Bardock y Vegeta simbionte con unos peces enormes, y Vegeta se sorprendería al igual que Vados, y estos pensarían que si no se hubieran vestido en ese momento Bardock y Vegeta simbionte los hubieran visto en plena acción, y Bardock diría que al parecer les sorprendía el tamaño de los peces, y en eso Vegeta diría que sí, y en eso Vegeta simbionte cortaría unos árboles usándolos como leña para rostizar los peces, y en eso Vados diría que ella podía rostizarlos de inmediato, y Bardock diría que no hacía falta eso, que verlos rostizarse con el tiempo se hacía más tranquilizante, y en eso Vegeta diría que tenía razón, y estos se sentarían en unas rocas, y así estos comenzarían a contarse anécdotas de sus vidas, y pasaría el tiempo hasta que se rostizarían los peces, y estos se los comenzarían a comer. Y al terminar estos verían que ya había anochecido demasiado, y estos se comenzarían a dormir poco a poco, y estos se acostarían en el suelo, y en eso Vegeta simbionte vería que Vados estaba abrazando a Vegeta, y este sonreiría pensando que habían elevado su ki teniendo relaciones, y este se quedaría dormido, y al amanecer Bardock vería que Vados estaba encima de Vegeta, y este pensaría lo mismo que Vegeta simbionte, y así pasarían unos minutos y Vegeta y Vados se despertarían al mismo tiempo, y estos se verían y se sonrojarían, y después estos dirían que era hora del entrenamiento, y así se pondrían a entrenar durante unas cuantas horas, y así al pasarse el tiempo Vegeta pensaría que no estaba logrando nada, y en eso Vados le diría a Vegeta que tenía que perfeccionar el ultra instinto, y en eso Bardock gritaría de dolor arrodillándose en el suelo, y Vegeta simbionte le preguntaría que qué le pasaba, y Bardock viendo el suelo se quedaría callado, y así pasarían unos minutos hasta que Bardock recuperaría la conciencia, y este se recostaría en el suelo quedándose dormido, y así pasarían 2 días. Y estos verían que Bardock ya se había despertado y le preguntarían que qué le había pasado, y Bardock diría que no tenía idea de lo que le había pasado, y así estos se quedarían callados durante un tiempo, y al pasarse el mediodía Vados diría que quizás era bueno descansar hasta que se llegara el día del torneo del poder, y en eso Bardock diría que tenía razón, que él se sentía muy cansado mentalmente, y en eso Vegeta diría que él también se sentía algo cansado, pero en su caso era físicamente, y estos aceptarían la propuesta de Vados, y así
Se irían pasando las horas y un día antes del torneo del poder Vados les preguntaría a los guerreros del universo 6 que si tenían alguna estrategia o un plan para que fuera más sencilla la victoria y estos dirían simultáneamente la única estrategia es vencerlos a todos y en eso Vados se comenzaría a reír y así Vados diría que estaba muy planeada su estrategia y se seguiría riendo de estos mientras que en el universo 7 alguien diría que era una buena idea preguntarle a Shenlong sobre cuántos Saiyajines más había en el universo 7 y así Goku diría que si era buena idea revivir a Freezer y en eso Bills diría y bueno gente esta es la parte 3 de la cuarta temporada de que hubiera pasado si Vegeta era traicionado y torturado.